Bueno, como primer punto acabamos de ver que el Evangelio del no se puede nos enseña que no se puede dejar de pecar o de hacer mal mientras estemos viviendo en este cuerpo de carne. ¿Sí? Dentro de este punto vimos que esto no es verdad, porque no es el cuerpo pecaminoso lo que nos obliga a pecar, sino es un mal que está dentro del cuerpo pecaminoso. Pablo lo llama la ley del pecado o el cuerpo de muerte. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? También Pablo dice que hay una ley en sus miembros, que es la ley del pecado, que lo lleva cautivo a hacer lo que no quiere hacer. ¿Ok? Ahora, como segundo punto, vamos a entender esto. Escucha, segundo punto. Debemos de estar conscientes que Pablo en Romanos 7 nos muestra cómo el hombre sin Cristo es controlado por la ley que está en sus miembros. Ahora, aquí yo quiero que entendamos dos cosas. La Biblia tiene dos aplicaciones para la palabra carne. Una es soma y otra es sars. La palabra soma se refiere a piel, carne, huesos, nervios, se refiere a lo físico. Y la palabra sars, con X, termina con X, se refiere a los instintos en su estado contranatural, es decir, sin Dios, sin control. En este caso los instintos son hambre, sed, reproducción sexual, dominio, adquisición y conservación. Entonces estos instintos, cuando Dios no está en el hombre, es lo que Pablo describe como la ley del pecado o el SARS, la ley de los instintos que gobierna al hombre porque Dios no está en el hombre. Entonces cuando Pablo dice, hay una ley en mis miembros, Pablo está diciendo, hay una ley, la ley de los instintos que está en mis miembros, y esa ley de los instintos es la que me lleva a pecar a mí por medio de mis miembros, por medio de lo físico, mas no que sea lo físico lo que me lleva a pecar. Si fuera lo físico, caeríamos en lo que dijo Jesús, entonces vamos a tener que cortarnos la mano, cortarnos o sacarnos el ojo, para que entonces no todo nuestro cuerpo se vaya al infierno. Entonces de esa forma mejor nos cortamos algo para que nos vayamos al cielo y no para que nos vayamos completitos al infierno. Entonces por eso tenemos que entender que el soma es lo físico y el SARS es la ley de los instintos carentes de Dios, carentes de gobierno de parte de Dios. Y mientras el hombre no tenga a Dios en su corazón o el Espíritu no mora en su corazón, ese hombre seguirá pecando por sus instintos y por medio del cuerpo. La ley de la cual Pablo habla es el SARS, es la ley de los instintos carentes de Dios. Por ello es que el hombre no puede evitar pecar, pues está sin Cristo, sin el Espíritu. Pero el que está en Cristo le opera otra ley, que ha dado muerte y ha quitado la anterior, la cual es la ley del Espíritu. Vuelvo a decirlo, mientras Cristo no esté en nosotros, nos opera una ley y una naturaleza. Esa naturaleza y esa ley es la ley de los instintos, porque Dios no está. Pero cuando nosotros somos habitados por el Espíritu de Dios, ya no nos opera la misma naturaleza ni la misma ley. Ahora opera en nosotros otra ley, que es la ley del Espíritu. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 2, que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Debemos de darnos cuenta que cuando en el hombre no está el Espíritu, esto es descrito como vivir en la naturaleza de la carne, es decir, instintivamente como los animales. Por ello, aunque tenemos razonamiento, este razonamiento es nublado o inhibido por la ley de los instintos descrita como la ley del pecado. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, aunque somos seres racionales, como nuestra naturaleza está caída y porque Dios ya no habita por causa del pecado, entonces lo que nos gobierna y lo que gobierna nuestro razonamiento son los instintos. Los instintos desean y piden cosas y nublan nuestro razonamiento, nublan lo que nosotros sabemos que debemos de hacer y terminamos a hacer lo que instintivamente los instintos nos están diciendo. Por eso Pablo decía, yo con mi mente quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer.
Siempre termino haciendo lo que no quiero hacer, de manera que no soy yo, sino es el pecado o es la ley de los instintos que está en mí la que me lleva a hacer lo que no quiero. Pero Pablo está relatando su experiencia cuando no era cristiano, mas no está relatando su experiencia siendo cristiano. Si fuera así siendo cristiano, pues entonces, pues ¿de qué nos tenemos que preocupar si no pecamos nosotros? Si no es el cuerpo el que peca y nosotros estamos exentos de pecado entonces. Entonces hay una incongruencia total, ¿ok? Sigo. Cuando el hombre es habitado por el Espíritu, esto es descrito como vivir en la ley del Espíritu, es decir, en una nueva naturaleza, en la cual gobierna Dios. Por tanto, cuando estamos sin Cristo, estamos en un estado contranatural, en muerte espiritual. Y cuando nos habita el Espíritu, recuperamos nuestro estado primigenio, el natural, el que teníamos antes de la caída. Un estado en el cual es vida y hay vida espiritual. La naturaleza del Espíritu en nosotros nos da una condición, una posición y un estado de vida, muy diferente a la anterior condición, posición y estado de muerte. Vuelvo a leer. La naturaleza del Espíritu en nosotros nos da una condición, posición y estado de vida, muy diferente a la anterior condición, posición y estado de muerte en la que nos encontrábamos. Entonces, una cosa es vivir en la carne y otra cosa es vivir en el Espíritu. Cuando estamos sin Cristo vivimos en la carne, en la ley de nuestros instintos. Y aunque tenemos razonamiento, no hacemos lo que nuestra razón nos dicta, sino terminamos haciendo lo que nuestros instintos nos dictan y lo hacemos por medio del cuerpo. Y cuando estamos en el Espíritu, nuestros instintos ya no nos gobiernan, sino ahora por el Espíritu nosotros podemos hacer lo que Dios quiere y no lo que nuestros instintos nos están dictando hacer. Entendamos que así como el cuerpo humano tiene y genera impulsos e instintos acordes a su naturaleza sin Dios, y estos gobiernan al hombre cuando Dios no mora en él, así por igual el Espíritu, cuando está morando en nosotros, genera impulsos instintivos que nos guían a hacer lo que es correcto y acorde a la naturaleza ahora celestial. Entonces, antes servíamos a lo contranatural por medio del cuerpo, porque los instintos nos gobernaban. Pero ahora deberíamos de gobernar naturalmente en la naturaleza del Espíritu y hacer lo que es correcto en Dios. Entonces no lo hacemos, ¿por qué? Porque nuestra mente está viciada y se nos ha enseñado que no se puede dejar de pecar, porque en nosotros hay dos naturalezas y esto no es así. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Por tanto, la ley del Espíritu ha quitado la ley del pecado. Y así como antes no podíamos dejar de pecar por naturaleza, así hoy, por la naturaleza del Espíritu, no deberíamos poder evitar hacer lo bueno y acorde a la naturaleza del Espíritu. Trataré de dar un ejemplo para mayor comprensión de la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Escucha el ejemplo. Una cosa es estar en tinieblas y otra es estar en luz. La luz disipa las tinieblas, y en donde hay luz no hay tinieblas, pues ambas no pueden coexistir. Colosenses capítulo 1 verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces la luz y las tinieblas no coexisten, o estamos en luz o estamos en tinieblas. ¿Sí? Y Colosenses 1:13 nos está diciendo que Jesús nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. De la misma forma, nosotros vivíamos en una naturaleza caída, hoy ya no vivimos en esa naturaleza caída, porque fue reestructurado o regenerado o posicionado nuestro primer estado. ¿Ok? Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 16 nos dice también algo importante. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, entendamos que una cosa es vivir en la carne, en tinieblas, sin Dios, es decir, sujetos a los instintos naturales y pervertidos sin Dios, la antigua naturaleza, y otra es vivir en la ley del Espíritu, en luz, en vida, en los nuevos impulsos y vida que genera el Espíritu ahora en nosotros por nuestra nueva naturaleza que hemos recibido en el Espíritu de Dios.